Aferré el volante con más fuerza mientras los limpiaparabrisas barrían la lluvia helada del parabrisas. Los inviernos en Vallejo tenían esa manera de calarte hasta los huesos. Y esa noche el frío parecía reflejar el nudo de expectación que cargaba en el pecho. Mi nombre es Elvira Mondragón. Tengo 63 años. Y he pasado la mayor parte de mi vida levantando una empresa desde cero. La independencia siempre ha sido mi ancla. Pero mientras conducías hacia la casa de Daniela en Vallejo, sentía un aleteo desconocido de esperanza. Tal vez esta Navidad sería diferente. Tal vez. Después de años de apoyo silencioso, mi familia finalmente me vería, no solo como el cheque que firmo, o las comidas que he financiado en secreto. En el asiento del copiloto, una canasta de regalos llevaba pequeños tesoros para mis nietos, Simón y Clara, de 8 y 10 años, cuyas risas había extrañado demasiado mientras vivían en el acogedor departamento que Daniela y su esposo Javier alquilaban en un barrio tranquilo. También había incluido un regalo sencillo para Daniela, una bufanda de seda, un gesto de buena voluntad que esperaba suavizar a las asperezas entre nosotras. Mientras estacionaba en la acera húmeda, me recordé respirar, llevar calidez a la casa en lugar de temor. Bajé del auto bajo la llovizna y ajusté mi abrigo de lana, sintiendo la tensión familiar que acompañaba cada visita. Daniela siempre había sido segura de sí misma, tal vez demasiado. Y Javier, aunque amable a su manera, parecía ceder ante sus caprichos. Con los años, había aprendido a anticipar los desaires sutiles, las miradas de reojo, los comentarios quedos que me recordaban que era una invitada en la vida de la familia de mi hijo. Pero esa noche me permití una frágil esperanza de que las fiestas pudieran cerrar la brecha. Al acercarme a la puerta, vi a Simón espiando por la ventana, con una sonrisa que le partía el rostro al reconocerme. Clara lo siguió, con su manita presionada contra el cristal. La imagen me arrancó una sonrisa y aligeró un poco la opresión en mi pecho. La puerta se abrió antes de que pudiera tocar, y la voz de Daniela me saludó con una cortesía precisa, teñida de la eficiencia que ya esperaba. Javier apareció detrás, sosteniendo una bandeja de bocadillos, con el aroma de verduras asadas y vino especiado flotando en el pasillo. Entré, dejando que el calor de la casa me envolviera, y coloqué la canasta con cuidado en la encimera. El departamento olía a pino y canela, una preparación meticulosa para la velada. Pasé la mano por la superficie pulida de la mesa del comedor, notando el esfuerzo que Daniela había puesto en los candelabros y adornos. Por un momento, imaginé la noche desenvolviéndose con risas y gratitud, los años de distancia suavizados por la compañía. Pero luego recordé las veces que mis contribuciones pasaron desapercibidas, el trabajo silencioso que había hecho para que Daniela y Javier vivieran cómodos sin reconocerlo. Respiré hondo y enderecé los hombros. Esa noche participaría plenamente, ayudando en la cocina, jugando con los niños, manteniendo viva mi esperanza. Aunque fuera por unas horas, me permitiría creer en una Navidad que finalmente se sintiera como su hogar. Al colgar mi abrigo y adentrarme en la sala, la tensión de la velada se asentó a mi alrededor como la niebla de Vallejo afuera, un recordatorio silencioso de que la verdadera prueba de la noche apenas comenzaba. El aroma a pino y canela persistía en el aire mientras me movía por la cocina, ordenando los cubiertos y puliendo las encimeras con cuidado. Simón y Clara me seguían, sus risas rebotando en las paredes, llenando el espacio con una calidez que casi borraba el frío de la noche en Vallejo. Les di delantales y les mostré cómo espolvorear canela en las galletas navideñas, sonriendo mientras se esforzaban por seguirme, con las manos cubiertas de harina. Por un instante, dejé de lado la tensión que sentí al subir los escalones.
enfocándome en la alegría simple de verlos crear pequeñas obras maestras. Aunque imperfectas. Daniela apareció en la puerta de la cocina, sosteniendo una bandeja de antojitos con una soltura practicada, con el cabello recogido en una coleta impecable. Me dedicó un asentimiento cortés, aunque sus ojos se detuvieron en la encimera que acababa de limpiar, como si evaluara si cumplía con sus estándares. Javier la siguió, cargando una botella de vino y un montón de platos, tarareando bajito. Su compostura, la coreografía perfecta de sus movimientos, me recordaron que seguía siendo una observadora en un hogar que había apoyado en silencio durante años, pero al que nunca pertenecí del todo. Pasé al comedor, ajustando la guirnalda en la chimenea y enderezando las velas que Daniela ya había encendido. Las luces navideñas titilaban suavemente, reflejándose en la mesa pulida y proyectando un brillo cálido en la habitación. Todo lucía perfecto. Tal vez demasiado. Capté la mirada de Daniela mientras revisaba los asientos y noté una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Javier colocó los platos con cuidado, su sonrisa amable pero distante, dejándome preguntarme si alguno de los dos apreciaba las horas de preparación. La guía sutil que había proporcionado tras bambalinas todos estos años. Volví la mirada a la cocina, donde los niños estaban enzarzados en una pelea juguetona con harina, y sentí una punzada de satisfacción agridulce. Al menos los pequeños estaban felices, ajenos a las corrientes silenciosas que fluían entre los adultos. Me agaché para ayudar a Clara a levantar una bandeja de galletas algo torcida, sintiendo el calor de su manita en la mía, y me permití una breve sonrisa. Esos pequeños momentos eran míos, si no había nada más. Daniela se acercó, dando instrucciones con su voz clara y controlada. Elvira, ¿puedes asegurarte de que las servilletas estén bien dobladas? No queremos que queden desiguales esta noche. Asentí y obedecí, cuidando que mi tono fuera neutro. Las palabras eran educadas, casi corteses, pero la implicación sutil Dolly había hecho esto cientos de veces antes, y aún así, mi competencia estaba bajo escrutinio. Mientras tanto, Javier se movía entre la cocina y el comedor con un encanto effortless, ordenando todo con una precisión que habían aprendido a anticipar, aunque no siempre a admirar. Me serví una taza de ponche caliente y di un paso atrás, observando la habitación. Todo brillaba. Un escenario navideño perfecto. Y, sin embargo, bajo la superficie había una tensión frágil. Estaba allí para ayudar, para nutrir, para brindar un sentido de familia a los niños, pero los reconocimientos silenciosos que esperaba seguían fuera de mi alcance. Vi a Simón robando una galleta de la encimera y le lancé una mirada fingida de reproche, lo que arrancó una risita de Clara. Y por un instante, fugaz, el peso de la velada se aligeró. Aún así, podía sentir las corrientes de derecho, las miradas cortantes y los desaires sutiles que me recordaban que mi lugar aquí nunca estaba completamente asegurado. Ajusté el centro de mesa una última vez y di un paso atrás, contemplando la escena, las risas de los niños, el brillo de las luces y el aroma de vino especiado y verduras asadas llenaban la sala con calidez, pero una inquietud silenciosa presionaba los bordes de mi conciencia. Me acerqué a la estufa para revisar las verduras asadas, con las manos firmes a pesar del aleteo en mi pecho. Esa noche debía ser festiva. Debía cerrar años de distancia, pero no podía sacudirme la sensación de que la verdadera prueba, la que realmente importaba, aún estaba por venir. El comedor brillaba bajo el suave titilar de las luces navideñas, y por un instante fugaz, me permití creer que tal vez esa noche podría ser diferente. La mesa estaba impecablemente puesta. Los platos relucían, las velas parpadeaban,
y el rico aroma de verduras asadas y vino especiado llenaba la habitación. Mis nietos, Simón y Clara, se removían en sus sillas, esperando ansiosos la comida que había ayudado a preparar. Miré a mi alrededor, absorbiendo la escena, Daniela cortando el asado con precisión, Javier sirviendo vino en las copas, sus movimientos sincronizados y sin esfuerzo. Sonreí levemente, sintiendo un pequeño orgullo por la vida que había apoyado en silencio todos estos años. Entonces ocurrió. Daniela me miró, su expresión afilada, su sonrisa fina y calculada. «Elvira», dijo, con voz clara y deliberada, «no te mereces las obras». Las palabras me golpearon como una ráfaga de viento helado. Me quedé inmóvil a medio paso, con las manos sobre mi plato. Una respiración superficial, atrapada entre mi pecho y mi garganta. La habitación pareció sumirse en un silencio pesado, aunque el tintineo de los cubiertos continuó a mi alrededor. Simón y Clara me miraron con ojos grandes e inciertos, sus caritas confundidas mientras sostenían los tenedores en el aire. Podía ver la pregunta en sus expresiones. ¿Por qué trataban a su abuela como una extraña en su propia familia? Tragué saliva, obligándome a mantener la compostura. Pero mi corazón latía con tanta fuerza que temí que me delatara. Javier, sentado frente a mí, siguió comiendo, su tenedor moviéndose mecánicamente, su mirada fija en algún punto más allá de la mesa. Fue la indiferencia lo que cortó más profundo la complicidad silenciosa de mi yerno, que debería de haber reconocido la crueldad del momento. La mano de Daniela descansaba deliberadamente en el borde de mi plato, bloqueándome el acceso, sus ojos brillando con satisfacción mientras afirmaba su control, por un latido que se estiró hasta la eternidad. No pude procesar lo que acababa de escuchar. Había pasado décadas construyendo mi vida, no por reconocimientos o aplausos, sino para proveer, proteger y apoyar a quienes amaba. Cada Navidad, cada cumpleaños, cada pequeña necesidad de esta familia había sido cubierta silenciosamente, casi invisiblemente, y ahora estaba aquí, humillada frente a las mismas personas cuya comodidad y felicidad había sostenido sin que lo supieran. «Daniela», comencé, con la voz más firme de lo que sentía, «yo ayudé a preparar esta comida». Ella giró ligeramente, sin mirarme del todo a los ojos. «Ayudar no es pagar». «Elvira», dijo fríamente, «yo compré el asado, yo arreglé la mesa. Yo soy la que aporta aquí. No tienes voz esta noche». Sus palabras eran precisas, afiladas, cada una golpeando con una crueldad calculada. Los niños miraban entre nosotras, su confusión creciendo, sintiendo la tensión que crepitaba en el aire como estática. Simón se removió, susurrándole algo a Clara. «¿Por qué no está comiendo la abuela?» Clara se encogió de hombros, mordiéndose el labio, sin saber cómo responder. Intenté sostener la mirada de Daniela, transmitir la profundidad del amor y los sacrificios que habían sido completamente invisibles para ella, pero no lo permitió. Javier se movió en su silla, aún en silencio, aún cómplice, su postura reforzando sutilmente la autoridad de Daniela. Sentí que la habitación se cerraba sobre mí, el cálido resplandor de las luces ahora opresivo, resaltando la injusticia de mi exclusión. Cada instinto en mí gritaba que me fuera, que me alejara de la mesa y de la humillación. Pero me quedé, permanecí inmóvil, con las manos temblando ligeramente mientras sostenía mi plato vacío. Los ojos de los niños, grandes y cuestionadores, me mantuvieron anclada. Quería protegerlos de este despliegue de crueldad, pero no podía ocultar el dolor de la traición. La tensión era insoportable, un cable tenso que cruzaba la mesa y vibraba con acusaciones no dichas. Había sido despojada de poder en una sola frase, negada públicamente en la misma mesa que había ayudado a construir.
El contraste entre mis contribuciones silenciosas e invisibles y este momento de negación pública y aguda cortaba más hondo que cualquier crítica. Inhalé, sosteniendo el aire en mis pulmones, sintiendo la mezcla de conmoción, humillación y enojo coalescer en una determinación fría y constante. Esto no pasaría desapercibido, me dije. Cada acto de desprecio, cada desaire sutil, cada esfuerzo no reconocido había construido un ajuste de cuentas que Daniela y Javier aún no podían imaginar. Por ahora, permanecí sentada, outwardly calm, mientras la habitación continuaba a mi alrededor. Pero dentro de mí se había encendido un fuego que no se apagaría, y la velada, aparentemente festiva, se había transformado en el primer acto de una confrontación largamente esperada, mientras el ruido de los platos y los murmullos de la conversación continuaban en el comedor. Me retiré brevemente a la cocina, buscando un refugio mínimo del escozor de las palabras de Daniela. De pie junto a la encimera, cerré los ojos y dejé que mi mente divagara, con los recuerdos de años pasados emergiendo con nitidez. Durante más de una década, había apoyado a esta familia en silencio, de maneras que nunca sabrían. Cada cheque, cada transferencia, cada sacrificio silencioso había sido hecho por amor, sin esperar reconocimiento o gratitud. Todo comenzó poco después de que Daniela y Javier se mudaran a ese modesto departamento en Vallejo, un lugar que apenas podían costear por su cuenta. La renta, casi 25.000 pesos al mes, parecía insuperable, y sin dudarlo, la asumí, convenciéndome de que era un precio pequeño para asegurar su comodidad. Javier siempre había sido esforzado, diligente en su trabajo, pero el costo de vida en Vallejo era implacable. Envié el dinero directamente al casero, dejando que creyeran que era una oferta amable de la administración de la propiedad. Nunca mencionaron mi contribución. Cuando Daniela comenzó su posgrado, cubrí en silencio su colegiatura, libros y gastos de vida. Había pasado noches enteras balanceando hojas de cálculo y transfiriendo fondos con cuidado, asegurándome de que cada centavo estuviera contabilizado. Ella celebró sus logros sin saber que cada paso había sido posible gracias a mi trabajo y previsión. Y cuando se casaron, proporcioné apoyo financiero discreto para la boda, para pequeñas remodelaciones, para necesidades del hogar. Todo mientras mantenía mi participación invisible. Mis contribuciones se convirtieron en el armazón silencioso sobre el cual se construyeron sus vidas. Apoyada contra la encimera, recordé las noches que pasé revisando sus gastos mensuales, calculando exactamente cuánto transferir sin levantar preguntas. Recordé las innumerables conversaciones con mi banco, la gestión cuidadosa de mis cuentas y la planificación estratégica que permitió sostener esta generosidad oculta. Había sido agotador. Sí, pero gratificante a su manera silenciosa. Me enorgullecía saber que mi amor tenía un efecto tangible, que mis esfuerzos aseguraban que Simón y Clara crecieran sin las inseguridades financieras que enfrenté en mi juventud. Pero ahí estaba, momentos atrás, siendo negada incluso un lugar en la mesa, bloqueada para servirme un plato de la comida que había ayudado a preparar. El contraste era amargo. Mis décadas de trabajo arduo y apoyo silencioso no significaron nada a los ojos de aquellos a quienes más había ayudado. Las palabras afiladas de Daniela resonaban en mi mente. Cada sílaba un recordatorio de que mis sacrificios eran invisibles. Y tal vez siempre lo habían sido. Para las personas que más me importaban, pensé en los regalos guardados para Simón y Clara, los juguetes y dulces cuidadosamente elegidos que me habían costado más de lo que quería calcular.
Recordé colocar la bufanda para Daniela en mi bolsa con la esperanza de que incluso un gesto pequeño pudiera suavizar su postura, pudiera provocar una chispa de aprecio por los años que pasé facilitándoles la vida. En cambio, había sido recibido con un desaire frío, un recordatorio punzante de que ninguna cantidad de generosidad podía asegurar mi lugar en esta mesa o en este hogar. El peso de todos esos años, de esfuerzo invisible y cuidado silencioso, se asentó pesadamente en mis hombros. Me di cuenta de que el amor solo no era suficiente. Requería reconocimiento, respeto y aprecio para completar su ciclo. Y sin embargo, en ese momento, entendí que mi trabajo había sido completamente desinteresado. Y tal vez debía permanecer así. La humillación que había soportado no disminuiría el amor que sentía, ni el orgullo de saber que, a pesar de la ignorancia de Daniela, les había dado una vida protegida contra las dificultades. Me enderecé, la resolución silenciosa en mi pecho endureciéndose en algo más firme. Cada transferencia, cada acto silencioso de apoyo, había sido deliberado, intencional y significativo. Y ahora, enfrentadas a la cruda realidad de la crueldad de Daniela, reconocí que era hora de equilibrar la balanza, para que las contribuciones ocultas tomaran un nuevo significado, uno que Daniela no podría ignorar, lo supiera o no. Me aparté de la encimera, mis manos deteniéndose en el borde liso mientras observaba la habitación. La mesa del comedor brillaba bajo el cálido resplandor de las luces navideñas, y los niños estaban absortos en sus galletas, ajenos a las corrientes que giraban a su alrededor. Simón y Clara charlaban emocionados sobre Santa Claus y los regalos que encontrarían por la mañana. Su alegría atravesando la densa tensión que se había sentado sobre los adultos. Me permití una leve sonrisa ante su inocencia, incluso mientras mis ojos seguían cada movimiento en la mesa. Daniela se movía con soltura practicada, ordenando los cubiertos y ajustando las servilletas como si dirigiera una orquesta. Cada gesto era deliberado, cada mirada calculada para proyectar control y autoridad. Javier rondaba cerca, sirviendo vino y sonriendo ante sus señales, reforzando sutilmente la impresión de que ella era el ancla indiscutida del hogar. Mi estómago se apretó al darme cuenta de que el público no era imaginario esa noche. Daniela había invitado a un colega de negocios, un hombre al que solo había conocido brevemente, cuya presencia parecía agudizar su necesidad de demostrar competencia y aplomo. Lo observé de reojo, notando cómo Daniela lo guiaba cuidadosamente por la mesa, describiendo cada platillo con una sonrisa que parecía effortless, pero se sentía ensayada. Javier reía sus bromas un segundo tarde, su diversión cuidadosamente medida. Mi conflicto interno bullía. Parte de mí quería confrontarlos, señalar la crueldad sutil y la teatralidad diseñada para impresionar a este forastero. Pero otra parte, la maternal, pedía paciencia, recordándome que actuar impulsivamente podría ser contraproducente y disminuir el control silencioso que aún tenía sobre sus vidas, de maneras que aún no percibían. Al acercarme a la encimera de la cocina, observé los intercambios sutiles entre Javier y Daniela, una inclinación de su cabeza, una sonrisa, un asentimiento apenas registrado, pero que hablaba volúmenes. Eran cómplices, tanto en la negación pública de mi lugar en la mesa como en el espectáculo cuidadosamente curado para su invitado. La realización dolió, un pulso frío de enojo mezclado con incredulidad. Todos los años que había invertido financiera, emocional, silenciosamente se reducían, a sus ojos, a la irrelevancia en esta única reunión. Me agaché para ajustar la posición de un vaso, mis dedos rozando el borde, y sentí una oleada de determinación silenciosa. El enojo hervía bajo la superficie, templado solo por las décadas de contención que habían moldeado mi carácter.
No podía permitir que la indignidad pasara desapercibida. Sin embargo, también entendía la necesidad del timing. Un movimiento equivocado, una reacción impulsiva, arruinaría la ventaja que sostenía silenciosamente, invisiblemente, sobre la estructura de sus vidas. Cada transferencia, cada apoyo que había proporcionado seguía siendo un poder oculto que aún no podían comprender. Los niños corrieron a mi lado, sus pequeños pies golpeando el suelo de madera, y forcé una sonrisa gentil hacia ellos. Simón susurró algo a Clara, y capté el final. Un recordatorio fugaz de los riesgos que iban más allá de mi propio orgullo. Mi enojo era real, agudo, pero debía ser medido. Esperaría, ganaría tiempo, y aseguraría que cuando llegara el ajuste de cuentas, sería deliberado, preciso e inolvidable. Me enderecé, inhalé el cálido aroma de la cocina, y dejé que mi mirada se detuviera una última vez en la pareja que orquestaba la velada. La observación silenciosa había revelado mucho más de lo que las palabras podían expresar, y la semilla de la resolución había echado raíces. Cada movimiento que hacían esa noche sería recordado, catalogado y utilizado en el curso del ajuste de cuentas que sabía que vendría. Mi corazón latía con una mezcla de furia y control, el equilibrio perfecto entre contención y anticipación. Y me recordé que la paciencia ahora aseguraría que la justicia, cuando llegara, sería innegable. Me aparté del bullicioso comedor, las risas y el tintineo de los cubiertos desvaneciéndose detrás de mí al cerrar la puerta del cuarto de huéspedes. El silencio repentino fue casi impactante. El contraste agudo contra el calor y el caos que acababa de dejar. Me hundí en el sillón junto a la ventana. El tenue reflejo de las calles mojadas por la lluvia de Vallejo, proyectando una luz apagada en la habitación. Por primera vez esa noche, me permití respirar, dejar que el zumbido de mis pensamientos acelerados se asentara en un ritmo lento y deliberado. Cada instinto en mí clamaba por una confrontación inmediata, por una réplica aguda que perforara la fachada cuidadosamente construida de autoridad de Daniela. El recuerdo de su voz, fría y cortante, se repetía en mi mente: «No te mereces las obras». El escozor de la humillación apenas había disminuido. Y sin embargo, bajo él, una claridad silenciosa comenzó a formarse. El enojo surgía, sí, pero también una comprensión del poder que aún tenía, la influencia tejida a través de años de apoyo silencioso y contribuciones invisibles. Pensé en cada pago del departamento, cada cheque de colegiatura, cada transferencia mensual que los había sostenido sin reconocimiento. Cada acto había sido deliberado, basado en amor, pero ahora se erigían como palanca, una fortaleza silenciosa que aún no podían reconocer. Mi brújula moral cambió, un delicado equilibrio entre la justicia y el amor que aún sentía por mi familia. ¿Podría castigar sin causar un daño irreparable? ¿Podría enseñar una lección que resonara profundamente, sin cruzar la línea, hacia la crueldad? Me levanté del sillón y me dirigí al escritorio en la esquina, pasando una mano por la superficie lisa, donde mis notas y facturas estaban cuidadosamente apiladas. Cada documento, cada estado de cuenta, representaba el andamiaje cuidadoso del apoyo que había proporcionado. El peso de estos años de generosidad me presionaba, no como culpa, sino como una responsabilidad de usarlos sabiamente. Pensé en los niños, Simón y Clara, su inocencia intacta por la tensión entre los adultos. Cualquier acción que eligiera debía protegerlos del daño. Incluso mientras corregía el desequilibrio de poder en este hogar, mi mente comenzó a mapear las posibilidades, sopesando precisión contra impulsividad. Una retirada repentina del apoyo podría sacudirlos hacia el reconocimiento, pero debía ser controlada, sistemática, dejando ninguna duda sobre la fuente de sus vidas cómodas.
Sin embargo, también quería dejar espacio para la reflexión, para el crecimiento, para un despertar que fuera más allá del miedo o el enojo. La idea de caminar por una cuerda floja entre la justicia y el amor exigía enfoque, paciencia y una precisión casi quirúrgica en la planificación. Cada paso que diera debía mantener mi integridad, mientras aseguraba que la lección aterrizara con claridad y permanencia. Me hundí de nuevo en el sillón, cerrando los ojos y dejando que el silencio inundara la habitación. Imaginé la confrontación como podría desarrollarse. Imaginé el shock y la confusión en sus rostros. El amanecer gradual de la comprensión cuando se dieran cuenta de que su vida de comodidad había sido sostenida por manos invisibles. Y, sin embargo, imaginé la posibilidad de reconciliación después. Un camino donde el respeto pudiera ser restaurado sin borrar el recuerdo de la lección. Esto no era venganza por sí misma. Era corrección, calibración y la reafirmación de límites largamente ignorados. Abrí los ojos y exhalé lentamente. El plan solidificándose en mi mente. La humillación de la noche había encendido un fuego. Pero sería templado por estrategia, ejecución cuidadosa y un compromiso firme con la justicia. Actuaría, sí, pero no de manera imprudente. Cada transferencia, cada cuenta, cada palanca legal sería empleada deliberadamente en esta habitación silenciosa. Sentí el peso total de mi poder, templado por amor y responsabilidad, listo para transformar la injusticia de la noche en un punto de inflexión que no podría ser ignorado. Regresé a casa esa noche con las luces de Vallejo, proyectando reflejos largos sobre las calles húmedas. Una lluvia fría golpeando suavemente el parabrisas, como si puntuara la tormenta que se gestaba en mi mente. Cada momento de la crueldad de Daniela, cada mirada calculada que Javier había intercambiado con ella, se repetía implacablemente en mis pensamientos. La humillación de ser negada incluso un lugar en la mesa, de tener mis contribuciones ignoradas y mi presencia desechada. Había encendido una resolución silenciosa pero inquebrantable. Era hora de actuar, no con furia impulsiva, sino con precisión, deliberación y control. Una vez dentro de mi departamento, me dirigí directamente al estudio, donde mis documentos legales y financieros estaban ordenados cuidadosamente en carpetas que había organizado a lo largo de los años. La habitación olía ligeramente a cedro por el pequeño árbol de Navidad que había colocado en la esquina, sus luces titilando suavemente, un contraste marcado con la tensión vibrando en mi pecho. Tomé el teléfono y marqué el número de mi abogado de confianza, Mauricio Salazar. Su voz llegó calma y medida, como siempre. Mauricio, soy Elvira. Necesito implementar una serie de cambios inmediatamente, dije, manteniendo mi tono compuesto. Se trata de mis cuentas, mis garantías y ciertas obligaciones de renta para Daniela y Javier. Enumeré los detalles cuidadosamente. Cada palabra deliberada. A lo largo de los años, Mauricio me había guiado a través de estructuras financieras complejas y confiaba en él implícitamente para actuar rápidamente sin alertar a la familia prematuramente. Le instruí que cancelara las transferencias automáticas que había estado enviando mensualmente, más de 15.000 pesos en total, para cubrir gastos de vida, colegiaturas y costos incidentales para Daniela y su hogar. Cada transferencia había sido una cuerda de salvamento silenciosa, un andamiaje sobre el cual se había construido su vida cómoda. La idea de que la comodidad que habían dado por sentada desaparecería de repente me produjo un escalofrío silencioso, templado por la conciencia de la responsabilidad que cargaba. Esto no era malicia, era una corrección necesaria, una realineación de límites y reconocimiento de que el respeto debe acompañar al privilegio.
A continuación, dirigí a Mauricio que revocara cualquier garantía que había colocado en sus cuentas, incluyendo la tarjeta de crédito de Daniela y los privilegios de sobregiro de emergencia. Quería que cada red de seguridad que había proporcionado silenciosamente fuera removida, para que cuando la realidad de su dependencia se enfocara claramente, no tuvieran duda de su fuente. Mauricio escuchó atentamente, tomando notas y confirmando cada acción. ¿Estás segura? Elvira, ¿estos son cambios significativos?, preguntó. Asentí, sintiendo el peso de años de apoyo silencioso comprimirse en este momento único y decisivo. Finalmente, centré mi atención en el departamento en Vallejo. Durante casi 8 años, había cubierto la renta directamente, permitiendo que Daniela y Javier creyeran que el casero ofrecía un arreglo especial. Ahora era hora de que esa ilusión terminara. Le instruí a Mauricio que notificara al casero que me retiraba del arreglo y que ya no cubriría los pagos. Un aviso legal sería entregado, dándoles los 30 días requeridos para ajustarse, sin extensiones, sin excepciones. Con cada instrucción que emitía, sentía una extraña mezcla de empoderamiento y gravedad. Estas eran mis acciones, deliberadas y contenidas, pero los efectos en cadena se extenderían mucho más allá de mi control inmediato. Imaginé a Daniela descubriendo la primera transferencia bloqueada, a Javier dándose cuenta de que las garantías habían desaparecido, y el pánico sutil que se extendería por su vida cuidadosamente curada. Y sin embargo, los niños Simón y Clara permanecerían intactos. Su alegría separada de la consecuencia necesaria que se estaba ejecutando sobre sus padres. Terminé la llamada con Mauricio y me recosté, exhalando lentamente. El plan estaba en marcha. Cada paso medido y legalmente sólido. Cada detalle había sido anticipado. Desde retrasos bancarios hasta procedimientos del casero, podía sentir el zumbido silencioso de la tensión creciendo en mi pecho. Una mezcla de satisfacción, resolución y una conciencia del potencial de escalada. Esto era el comienzo de un ajuste de cuentas. La primera ola de consecuencias por años de desprecio y arrogancia. Mientras miraba las calles empapadas por la lluvia abajo, las luces titilantes de la ciudad, reflejándose en los charcos como estrellas fracturadas, me permití una breve sonrisa. La humillación de la noche había encendido este fuego, pero ahora ardía con propósito, templado por estrategia y dirigido por el conocimiento silencioso e inquebrantable de que la justicia, cuando se manejaba cuidadosamente, no podía ser ignorada. La luz de la mañana en Vallejo se filtraba débilmente a través de las persianas, proyectando un brillo apagado sobre el departamento. Daniela se movió primero, bostezando y estirándose, su mente aún nublada por el sueño. Tomó su teléfono, con la intención de revisar sus mensajes, y se congeló. El saldo de su cuenta corriente había cambiado dramáticamente. Los números que había dado por sentado durante años ya no coincidían con sus expectativas. La confusión cruzó su rostro, seguida rápidamente por un creciente sentido de pánico. Javier, aún en pijama, entró a la cocina con una taza de café, sus ojos entrecerrándose al ver la expresión de Daniela. «¿Qué pasa?», preguntó, intentando enmascarar la preocupación en su propia voz. Daniela le pasó el teléfono, sus dedos temblando ligeramente. Javier revisó las transacciones y transferencias, su ceño frunciéndose mientras la realización se asentaba. Los depósitos mensuales en los que habían confiado silenciosos, invisibles, ininterrumpidos durante años habían desaparecido. «¿Qué demonios?», murmuró Javier por lo bajo. «Estas transferencias se fueron. ¿El banco cometió un error?». Daniela negó con la cabeza, el pánico escalando. «No, es alguien. Esto no es posible». Su voz se elevó,
Una mezcla de incredulidad y temor. Revisó frenéticamente las notificaciones recientes, leyendo cada una en voz alta. Cada línea reforzaba la verdad imposible. La red de seguridad financiera que habían asumido como permanente había desaparecido de la noche a la mañana. Los cheques que Elvira había enviado silenciosamente. Los pagos ocultos. Las garantías, todo revocado. Javier se apoyó contra la encimera, pasándose una mano por el cabello. Nosotros dependíamos de esto para todo, dijo, con la voz tensa. La renta, las cuentas, la escuela de los niños, los víveres. Sus ojos se encontraron con los de Daniela, y en ese instante, ambos entendieron la enormidad de lo que había ocurrido. La ilusión de independencia que habían presumido se había ido. Y con ella, la estabilidad en la que siempre habían confiado. Daniela se dirigió a la carpeta del contrato de renta, sus dedos temblando mientras encontraba el aviso de retiro. Sus ojos escanearon el documento y tragó con fuerza, dándose cuenta de que incluso la renta que había creído segura ya no estaba garantizada. El aviso de 30 días les dejaba poco margen para maniobrar, y cualquier esperanza de negociar silenciosamente se desvaneció ante la acción deliberada y calculada de Elvira. La tensión llenó el aire como una niebla espesa. Daniela paseaba por la pequeña sala, murmurando fragmentos de incredulidad, mientras Javier abrazaba a los niños, susurrando palabras de consuelo que él mismo no creía. «Lo resolveremos», murmuró, aunque la línea tensa de su mandíbula traicionaba el miedo que hervía bajo sus palabras. Simón y Clara miraban con confusión, sintiendo la angustia de sus padres, pero sin comprender la fuente. El teléfono de Daniela sonaba incesantemente. Era el banco, confirmando las cancelaciones, los avisos legales y las garantías revocadas. Cada llamada, cada mensaje automatizado, reforzaba la fragilidad repentina de la vida en la que habían confiado tanto tiempo. Su respiración se volvió rápida, superficial. Un contraste marcado con la compostura cuidadosamente exhibida la noche anterior. Javier se sentó en el borde del sofá, mirando al suelo, repasando mentalmente sus opciones y encontrando ninguna que ofreciera alivio inmediato. La realización de que su independencia financiera había sido una ilusión cuidadosamente mantenida, dependiente enteramente de la generosidad silenciosa de Elvira, golpeó con una fuerza que los dejó tambaleándose. Las manos de Daniela temblaban mientras intentaba llamar a Elvira, pero las llamadas no eran contestadas. El poder que había asumido sobre su propio hogar se había evaporado. Cada pequeña certeza de la vida que había construido se desmoronaba, dejando atrás confusión, miedo y una comprensión incipiente de las consecuencias de dar por sentado la generosidad de otro. Afuera, la llovizna seguía cayendo, golpeando las ventanas como un recordatorio de que el mundo no esperaba por la comodidad de nadie. Dentro, el pánico hervía, y el equilibrio cuidadosamente construido de sus vidas se fracturaba, dejando a Daniela y Javier confrontar, por primera vez, la realidad que habían ignorado, desechado y presumido inquebrantable durante años. Para la segunda mañana, el peso completo de las decisiones de Elvira comenzó a reverberar en las vidas de Daniela y Javier. El aviso de desalojo, cuidadosamente programado y legalmente preciso, descansaba en la encimera de la cocina como una manifestación física de la verdad que habían evadido durante mucho tiempo. Daniela lo sostenía con manos temblorosas, sus ojos escaneando cada línea una y otra vez, como si la repetición pudiera deshacer lo que se había puesto en marcha. La certeza cómoda de sus vidas, el departamento, el flujo ininterrumpido de fondos. La mano invisible de apoyo había desaparecido de la noche a la mañana. Javier se desplomó en la silla más cercana, pasándose una mano por el rostro.
Los niños, Simón y Clara, jugaban silenciosamente con su desayuno, sintiendo la tensión sin comprenderla completamente. La voz de Daniela, alguna vez enérgica y autoritaria, ahora titubeaba mientras leía en voz alta las notificaciones del banco, detallando transferencias canceladas y garantías revocadas. Cada número, cada línea formal, subrayaba el hecho de que el andamiaje financiero en el que habían confiado durante años se había ido. «Elvira, no puede hacer esto», susurró Daniela, más para sí misma que para Javier. Su pánico estaba bordeado por una frágil esperanza de que de alguna manera el banco hubiera errado, que algún descuido restauraría su vida a su ritmo familiar, pero con cada llamada confirmando las cancelaciones, cada notificación automatizada aclarando la revocación de privilegios. Esa esperanza se desvanecía, reemplazada por una realidad cruda e inescapable. Javier tomó su teléfono y revisó los estados de cuenta. Su ceño fruncido. Todo lo que ella proporcionaba se fue. Nuestro fondo de emergencia, las transferencias, incluso las garantías, murmuró. Miró a Daniela, sus labios apretados en una línea tensa, el shock reflejado en sus ojos abiertos. La ilusión de control que habían proyectado durante tanto tiempo se desmoronaba ante ellos, dejando solo confusión y miedo. Las preguntas de los niños llegaron suavemente al principio. Simón tiró de la manga de Javier. «Mami, ¿por qué no puede comer la abuela con nosotros?» «Clara», añadió suavemente, su voz pequeña teñida de preocupación. El estómago de Daniela se retorció. Abrió la boca, lista para desviar, para explicar, pero no encontró palabras que pudieran protegerlos de la repentina conmoción. La vida que había presentado como estable y autosuficiente había dependido enteramente del apoyo silencioso e invisible de la misma persona que había humillado solo noches antes. Afuera, la lluvia invernal seguía cayendo, un recordatorio constante de que el mundo avanzaba sin importar la comodidad individual. Dentro, Daniela paseaba por el pequeño departamento, intentando calcular su próximo movimiento, mientras Javier se sentaba desplomado, hojeando facturas y avisos. Cada uno un clavo en el ataúd de su independencia, largamente asumida. El aviso final del casero dejaba claro que los 30 días para desalojar el departamento eran innegociables. El lujo y la seguridad que habían dado por sentado se evaporaban con una velocidad aterradora. Elvira, al otro lado de la ciudad, observaba las consecuencias desarrollándose con una mezcla de satisfacción y calma desapegada. Observaba no por crueldad, sino con la claridad de alguien que había pasado años cargando silenciosamente las cargas de una familia que nunca reconoció sus sacrificios. Cada llamada llena de pánico que Daniela hacía al banco, cada consulta frenética con amigos o colegas, se desarrollaba exactamente como Elvira había anticipado. El shock, la confusión y la urgencia estaban completamente contenidos dentro de la esfera de responsabilidad que ella había orquestado. En el departamento, Daniela intentó llamar a Elvira directamente, pero no hubo respuesta. La cruda realización de su dependencia golpeó con toda su fuerza la seguridad y la comodidad que habían disfrutado. Nunca habían sido realmente suyas. Cada gasto que había presumido cubierto por sus propios recursos había sido proporcionado silenciosamente, meticulosamente gestionado, y ahora retirado. El peso del privilegio no ganado, alguna vez invisible, ahora presionaba fuertemente contra el pecho de Daniela. Javier se frotó las sienes, murmurando bajo su aliento sobre facturas vencidas y la necesidad de encontrar una solución temporal para la vivienda. El departamento, alguna vez un refugio seguro, se sentía de repente precario.
La realización de que tendrían que ajustarse a una vida sin el apoyo silencioso de Elvira, la vida que siempre habían asumido sería suya, automáticamente amanecía en incrementos lentos y agudos. Elvira se sentó en su silenciosa sala, la lluvia golpeando las ventanas, observando cómo las consecuencias inevitables tomaban forma. La justicia, medida y precisa, se desplegaba exactamente como había previsto. Y aunque sentía una punzada de tristeza por la conmoción que sus acciones causaban, también reconocía la necesidad la familia había sido forzada a confrontar una realidad que había ignorado durante mucho tiempo. Y la lección, aunque dura, finalmente estaba siendo aprendida. Para el mediodía, Daniela estaba desplomada en el borde del sofá, sus manos apretadas fuertemente en su regazo, mirando fijamente la pared, el caos de las últimas 48 horas, las restricciones financieras repentinas, los avisos de desalojo. Las transferencias desaparecidas finalmente se asentó en un peso silencioso e inquebrantable. Javier rondaba cerca, las líneas de agotamiento grabadas en su rostro profundizándose con cada momento que pasaba. Por primera vez, Daniela vio el alcance completo de la vida que había dado por sentada, el apoyo invisible que había desechado, y las duras consecuencias de su complacencia. Sus pensamientos se volvieron hacia adentro, repasando los años en los que la independencia había sido más ilusión que realidad. Recordó la colegiatura universitaria, los costos de la boda, las innumerables facturas y emergencias que habían sido cubiertas sin cuestionamiento. Cada momento en que había presumido autonomía había sido protegida de la realidad por la generosidad cuidadosa de Elvira. La revelación la golpeó como un golpe físico. La libertad y la comodidad que había disfrutado tan despreocupadamente habían sido meticulosamente construidas por las manos invisibles de su suegra. La mente de Daniela reprodujo el tono despectivo que había usado durante la cena navideña. La agudeza de sus palabras, el desaire calculado que había excluido a Elvira de la mesa por completo, se estremeció ante el recuerdo. La vergüenza burbujeando como un sabor amargo. Nunca se le había ocurrido cuán arrogante había parecido su comportamiento, o cuán profundamente había socavado a la mujer que había cargado silenciosamente las cargas de su hogar. La escala de su descuido ahora se alzaba grande, y por primera vez sintió el inquietante pinchazo de la verdadera responsabilidad. Javier observaba en silencio, reconociendo el cambio en el comportamiento de Daniela. Había asumido durante mucho tiempo que la estabilidad de su hogar era el resultado natural de su planificación y esfuerzo. Pero ahora él también enfrentaba la incómoda verdad: su vida había descansado en cimientos que nunca había reconocido. Mientras le ofrecía un asentimiento silencioso, Daniela tomó su expresión, viendo tanto preocupación como la comprensión incipiente de la misma dura realidad. Por primera vez, Daniela comenzó a imaginar la vida diaria sin el apoyo silencioso de Elvira, los pagos de la hipoteca, las transferencias de colegiatura, las redes de seguridad de emergencia, todo desaparecido. Era un mundo que nunca había necesitado navegar antes, y el miedo que evocaba era aleccionador. La facilidad habitual en la que había confiado ahora se sentía frágil, y el lujo de su complacencia pasada quedó expuesto como un privilegio comprado y mantenido por el trabajo de alguien más. Cerró los ojos, dejando que el peso del arrepentimiento se asentara junto a la realización de su propia responsabilidad. Años de independencia arrogante, dependencia no examinada, y suposiciones tácitas ahora chocaban con la necesidad de una reflexión genuina. Daniela comenzó a reconocer la arrogancia en su comportamiento. La creencia sutil pero persistente de que la comodidad y la seguridad eran suyas por defecto. Mientras la luz de la mañana se movía por la habitación,
iluminando motas de polvo en el aire. Un leve sentido de claridad emergió de la introspección de Daniela. Vio, tal vez por primera vez, la profundidad de los sacrificios de Elvira, la generosidad silenciosa que había moldeado sus vidas y las consecuencias de haberlo dado por sentado. La semilla del cambio, frágil pero inconfundible, había sido plantada en el suelo fértil de la necesidad. Daniela abrió los ojos, su pecho apretado pero estabilizándose. Entendió ahora que la transformación requeriría más que remordimiento, requeriría esfuerzo, humildad y una disposición a reconstruir desde cero. El despertar había comenzado, y con él, los primeros destellos de percepción sobre la vida que había desperdiciado y la responsabilidad que aún debía reclamar. A la mañana siguiente, Daniela estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, con la laptop abierta, un cuaderno a su lado lleno de notas garabateadas e ideas tentativas. El silencio del departamento se sentía extraño ahora, despojado del apoyo invisible en el que había dependido durante tanto tiempo. Por primera vez en años, enfrentó la realidad de que las facturas no se pagarían automáticamente, que la renta tendría que venir de sus propios ingresos y que la red de seguridad que siempre había asumido como inquebrantable había sido deliberadamente removida. Inhaló profundamente y se forzó a enfocarse. Su primer paso fue buscar trabajo, algo tangible que restaurara un sentido de agencia. Escaneó tableros de empleos, sus dedos deteniéndose sobre listados que nunca había imaginado perseguir: posiciones de asistente de oficina, turnos de venta al por menor, roles de servicio al cliente a medio tiempo. El salario era modesto, el trabajo desconocido, y sin embargo, cada clic reforzaba la urgencia de su situación. Daniela se dio cuenta de que la independencia no venía de la ilusión de estabilidad financiera, sino del esfuerzo tangible, la resiliencia y la disposición a navegar la incertidumbre. Hizo su primera llamada a una agencia de empleo local. Su voz tentativa pero determinada, el tono cortante y profesional de la recepcionista, fue el primer obstáculo pequeño. ¿Tiene experiencia?, preguntó la mujer. Daniela dudó, tropezando con sus palabras. Su currículum, lleno de años de gestión del hogar y trabajo voluntario. De repente se sentía inadecuado. La entrevista fue breve, educada e inconclusa, dejando a Daniela con una sensación de frustración completamente nueva para ella. Después de colgar, se recostó en su silla, mirando la luz pálida que se filtraba a través de las persianas. Era incómodo, humillante, pero necesario. Anotó una lista de oportunidades alternativas: servicios de limpieza, apoyo administrativo, incluso roles de recepcionista a medio tiempo en clínicas locales. Cada entrada representaba un paso lejos de la dependencia y hacia la responsabilidad, un movimiento tangible para reclamar el control sobre su vida. Javier entró silenciosamente, con una taza de café, y la observó por un momento. Había estado apoyándola silenciosamente, pero la realidad de sus circunstancias también lo presionaba. ¿Estás bien?, preguntó cautelosamente, sintiendo la mezcla de determinación y ansiedad en su rostro. Daniela asintió, agradecida por su presencia, pero consciente de que este era su viaje sola. Nadie podía hacer esto por ella, y no había atajos para restaurar la independencia que había ignorado durante tanto tiempo. El día pasó en un torbellino de llamadas, correos electrónicos y formularios. Daniela enfrentó rechazo tras rechazo, posiciones ya ocupadas, respuestas retrasadas, requisitos que no cumplía. Los contratiempos eran aleccionadores, un claro contraste con la facilidad que había conocido anteriormente. Sin embargo, cada fracaso traía una lección, enseñándole paciencia, persistencia y la necesidad de empezar desde abajo para reconstruir su confianza y competencia.
Para la noche, Daniela cerró su laptop y se estiró. Sus músculos rígidos por el esfuerzo del día. Su corazón aún dolía con incertidumbre. Y el estrés de enfrentar la responsabilidad del mundo real la presionaba fuertemente. Pero también había una chispa tenue de satisfacción. Había dado el primer paso, tangible y deliberado, hacia un mundo donde no podía depender de la generosidad invisible. Daniela se dio cuenta de que la independencia no era un concepto abstracto o un estado temporal. Era una práctica diaria, basada en esfuerzo, humildad y persistencia. Enfrentaría desafíos, errores y contratiempos en el camino, pero cada pequeño logro reforzaría su creciente sentido de agencia. Por primera vez en su vida, entendió que reconstruir significaba más que sobrevivir, significaba demostrarse a sí misma que podía sostenerse por su cuenta. Para el mediodía, Daniela había regresado a su modesto departamento en Vallejo, escaneándole esa habitación con una mezcla de determinación y aprensión. El pequeño espacio, humilde y escasamente amueblado, servía como un recordatorio crudo de la independencia que ahora tenía que abrazar. Las facturas estaban apiladas en la encimera. Su laptop abierta a una lista de posibles empleos. Y el peso de la responsabilidad presionaba sus hombros de una manera que nunca había experimentado antes. Su teléfono vibró inesperadamente. Era Elvira. Daniela dudó por un momento. El recuerdo de la Nochebuena, aún fresco y crudo. Respondió, su voz educada pero cautelosa. «Daniela, es hora de que hablemos», dijo Elvira, su tono firme pero tranquilo. «No estoy aquí para resolver tus problemas, pero te daré guía, consejos, estructura y perspectiva, pero no ayuda financiera. Necesitas aprender a navegar esto por tu cuenta». El corazón de Daniela dio un vuelco. La ausencia de ayuda monetaria dolió más de lo que esperaba. Pero la claridad en la voz de Elvira era estabilizadora. Por primera vez, se dio cuenta de que el verdadero apoyo no siempre venía en forma de dinero. También podía venir en dirección. Mentoría y retroalimentación honesta. «Entiendo», respondió Daniela, con un hilo de determinación en su voz. Elvira comenzó guiándola por lo básico: presupuestar para la renta, víveres, servicios y gastos imprevistos. La orientó en crear un horario semanal realista, balanceando solicitudes de empleo, responsabilidades del hogar y tiempo con los niños. Cada consejo era práctico y preciso, diseñado para fomentar la responsabilidad en lugar de la dependencia. «Puedes hacerlo, Daniela, pero solo si tomas el control. Puedo señalar el camino, pero los pasos son tuyos», enfatizó Elvira. Daniela siguió cada sugerencia, organizando meticulosamente sus finanzas y priorizando obligaciones urgentes. Comenzó a hacer llamadas a empleadores, actualizando su currículum y redactando cartas de presentación para posiciones que antes había descartado como debajo de ella. Cada rechazo dolía, pero cada uno se convertía en un momento de aprendizaje, una oportunidad para refinar su enfoque, su tono y sus expectativas. Elvira permanecía como una voz al teléfono, ofreciendo perspectiva cuando la frustración amenazaba con abrumarla, pero nunca ofreciendo soluciones que no pudiera implementar por sí misma. En los días siguientes, Daniela abordó responsabilidades que había evadido durante mucho tiempo. Navegó por la oficina del casero, programando reuniones para discutir acuerdos de arrendamiento, y lidió directamente con las compañías de servicios sobre pagos atrasados. Javier ayudaba esporádicamente, observando silenciosamente desde un lado, permitiendo que Daniela tomara decisiones independientemente. Un testigo silencioso de su creciente competencia. La mentoría de Elvira se extendía más allá de la guía financiera. La entrenó en estrategias de resolución de problemas,
enfatizando la reflexión y la evaluación de consecuencias. Cada elección tiene peso. Daniela le recordaba: considera el efecto a largo plazo antes de actuar. La responsabilidad se mide no por la facilidad, sino por la consideración y la consistencia. Daniela internalizó estas lecciones, sintiendo un nuevo sentido de control y claridad, mientras abordaba cada desafío sistemáticamente. Los niños, Simón y Clara, también notaron el cambio. Observaban a su madre manejando tareas con una confianza renovada, su frustración templada por una planificación cuidadosa, su determinación evidente en su energía enfocada. Daniela se dio cuenta de que sus acciones no solo estaban moldeando su propia vida, sino también modelando la responsabilidad para los niños. Una responsabilidad que ya no podía tomar a la ligera. Para la noche, Daniela hizo una pausa y reflexionó sobre el día. Había enfrentado contratiempos, tomado decisiones y asumido el control sin depender del respaldo de la ayuda financiera. El proceso era agotador y humillante, pero profundamente gratificante. Sintió un cambio sutil pero inconfundible dentro de sí misma, una independencia creciente, reforzada no por dádivas, sino por la aplicación disciplinada de guía, perseverancia y acción deliberada. El amor duro de Elvira había creado un marco para la transformación. Daniela entendió que el apoyo no era sinónimo de habilitación, era mentoría, paciencia y expectativa que requerían esfuerzo personal y resiliencia. Podía sentir los primeros movimientos de un cambio real y sostenible. Y por primera vez, comprendió la profundidad del crecimiento que venía de navegar la responsabilidad completamente por su cuenta. La alarma de Daniela sonó bruscamente. Arrancándola de un sueño inquieto, gruñó y sacó las piernas de la cama. Mirando la pila de facturas en la mesita de noche, a pesar de semanas de planificación y presupuestación cuidadosa, la realidad de la independencia presionaba con un peso implacable. Cada pago, cada gasto, requería un cálculo consciente, sin margen para errores. La seguridad que alguna vez había asumido había sido despojada por completo, reemplazada por una prueba diaria de ingenio y resistencia. Su primera tarea de la mañana fue una llamada a un posible empleador. Había pasado horas adaptando su currículum, escribiendo cartas de presentación y practicando para entrevistas. Pero la respuesta fue breve y desalentadora. La posición había sido ocupada. El estómago de Daniela se hundió. Una mezcla de frustración y duda sobre sí misma recorriéndola. Sabía que esto era solo el comienzo, que los contratiempos eran inevitables. Pero el escozor del rechazo aún golpeaba con una fuerza sorprendente. Javier se movió en la cocina, taza de café en mano, mirándola por encima del borde. ¿Otro más?, preguntó en voz baja. Su tono llevaba simpatía, pero había un borde de tensión. Estaba presenciando el desmoronamiento de la comodidad que había dado por sentada durante mucho tiempo. Daniela asintió, murmurando algo sobre intentar de nuevo, y regresó a su laptop, forzando el enfoque mientras el sentido de presión creciente le apretaba el pecho. Para el mediodía, la tensión financiera se volvió tangible. Una factura de servicios había sido mal calculada, dejando un aviso de vencimiento en el buzón. Daniela intentó ajustar el pago, pero el sistema en línea rechazó su intento. El pánico se deslizó, un recordatorio sigiloso de que los errores ahora traían consecuencias inmediatas. Javier ofreció ayuda, pero su vacilación reflejaba la dinámica cambiante en su relación. El equilibrio en el que habían confiado durante años se había ido, y ninguno de los dos podía navegarlo completamente solo. Mientras los niños jugaban silenciosamente en la esquina, Daniela intentó reconciliar estos fracasos con las lecciones que Elvira había impartido. Había aprendido a planificar,
a priorizar y a tomar decisiones independientemente. Pero la experiencia demostraba que la intención sola no era suficiente. Cada paso en falso, cada rechazo, cada factura pasada por alto se sentía magnificado bajo la nueva lente de la responsabilidad. Era una confrontación dura pero necesaria con los límites de su conocimiento y capacidad previos. Las tensiones surgieron sutilmente con Javier por desacuerdos menores. Las decisiones que alguna vez fueron rutina, ahora se convertían en puntos de contención como asignar fondos. ¿Qué prioridades establecer? ¿Qué solicitudes de empleo perseguir primero? Cada discusión llevaba una corriente subterránea de estrés, revelando la fragilidad de la sociedad que habían asumido como resiliente. Daniela se dio cuenta de que la independencia no era meramente personal. Afectaba cada interacción y relación ligadas a sus decisiones. Para la noche, Daniela se desplomó en la mesa de la cocina. Agotada pero resuelta, había enfrentado el fracaso en el trabajo y las finanzas. Había navegado discusiones con Javier y había enfrentado la creciente realidad de una vida completamente responsable. Cada paso en falso era una lección. Cada contratiempo un desafío para adaptarse. Pensar críticamente y perseverar, por primera vez. Daniela reconoció la profundidad de la transformación requerida, no simplemente en adquirir habilidades o ingresos, sino en remodelar su mentalidad, su paciencia y su resiliencia. La independencia genuina exigía que absorbiera las consecuencias de sus acciones, aprendiera de los errores y persistiera frente a la incertidumbre. El proceso era incómodo, humillante y esencial, forzando a la Sheffield-Sakakos a confrontar partes de sí misma que había evadido durante mucho tiempo. En el silencio del departamento, Daniela se permitió un momento para respirar. Entendió ahora que el crecimiento no sería lineal, que cada desafío probaba su carácter y resolución. Las lecciones duras estaban demostrando ser indispensables, forjando una base para la vida independiente que alguna vez había descartado como difícil, pero que ahora comenzaba a reclamar para sí misma. La luz matutina se derramaba en el pequeño departamento de Vallejo, iluminando el caos organizado del espacio de trabajo de Daniela. Los papeles estaban apilados cuidadosamente, las facturas ordenadas por prioridad, y su laptop mostraba una lista de entrevistas que había programado para la semana. Por primera vez en meses, sintió un silencioso sentido de control. El peso caótico de su dependencia previa, siendo lentamente reemplazado por una estructura tangible. Cada pequeño éxito reforzaba las lecciones que Elvira había inculcado. Su amor duro ahora demostrando su valor a través de resultados visibles. Daniela comenzó el día llamando a un servicio de limpieza local que había expresado interés en contratarla. Habló con confianza, delineando claramente su disponibilidad y disposición para tomar turnos nocturnos y de fin de semana. La voz al otro lado respondió positivamente. Programando una entrevista en persona para el día siguiente, Daniela colgó, su pecho aligerado con el pequeño pero significativo logro. Cada paso, por menor que fuera, comenzaba a erosionar la ansiedad abrumadora que la había atormentado desde la conmoción financiera. Javier observaba su progreso silenciosamente desde la puerta de la cocina. Con su taza de café en la mano, se había acostumbrado a su independencia recién encontrada y estaba cautelosamente impresionado por su determinación. Ofrecía guía esporádicamente, permitiéndole a ella navegar los detalles por sí misma. Un cambio marcado de su dinámica previa, donde él había asumido mucha de la responsabilidad. Daniela apreciaba su presencia, pero entendía que ahora tenía que demostrarse a sí misma, no solo a él, que podía manejar su vida responsablemente. A lo largo de la mañana, Daniela manejó múltiples tareas con cuidado deliberado.
Inició sesión en su cuenta bancaria para rastrear facturas vencidas, ajustó su presupuesto para la semana y contactó a proveedores de servicios para arreglar pagos parciales donde fuera necesario. Cada acción reforzaba la sensación de que era capaz de navegar el mundo sin depender de un apoyo oculto. El proceso era agotador, pero los resultados tangibles, una entrevista programada, facturas en orden y un plan para la próxima semana trajeron un profundo sentido de validación. Incluso los niños contribuían de pequeñas maneras, ofreciendo sonrisas y preguntas gentiles que le recordaban por qué se esforzaba tanto. Simón preguntó sobre los víveres que había comprado, y Daniela explicó sus decisiones de presupuesto en términos simples, dejándole entender la responsabilidad que venía con la gestión de recursos. Clara ayudó a ordenar la sala después del desayuno, y la guía de Daniela animó a ambos niños a participar activamente, enseñándoles el valor de la responsabilidad y el esfuerzo. Para la tarde, Daniela había comenzado a sentir un creciente sentido de orgullo. Las pequeñas victorias de la mañana, combinadas con una planificación cuidadosa, le demostraban que podía mantener la consistencia. Reflexionó sobre cuánto había avanzado desde los primeros días de independencia repentina, el pánico, los errores, las discusiones con Javier y la frustración de aprender tareas que había dado por sentado durante mucho tiempo. La diferencia ahora era que cada desafío era enfrentado con acción reflexiva, no con pánico reactivo. Hizo una pausa para revisar su agenda de la semana, anotando varias llamadas de seguimiento a posibles empleadores, mandados para manejar obligaciones del hogar y tiempo reservado para preparar comidas eficientemente. La estructura en sí misma era empoderadora, una representación visible de su creciente capacidad. Por primera vez, entendió que el enfoque duro de Elvira retirar el apoyo financiero mientras proporcionaba guía no era crueldad, sino un empujón metódico hacia una verdadera autosuficiencia. Incluso Javier reconoció el cambio, ocasionalmente asintiendo con aprobación mientras observaba su manejo metódico de las tareas. La diligencia silenciosa y consistente que ella mostraba ofrecía las primeras señales tangibles de que la confianza, alguna vez no probada, podía reconstruirse a través de la responsabilidad demostrada. Daniela entendió que el camino por delante aún era largo, que ocurrirían contratiempos, pero cada acción deliberada y consistente ahora llevaba un peso de significado que había estado ausente en su vida previa y dependiente. Mientras se acercaba la noche y el departamento se asentaba en un ritmo tranquilo, Daniela se permitió un momento para reflexionar. Las pequeñas victorias del día eran prueba de que la transformación era posible, que la independencia podía cultivarse con persistencia y responsabilidad. El amor duro de Elvira había establecido la base, y Daniela finalmente caminaba firmemente sobre ella, ganando cada éxito a través de esfuerzo, paciencia y acción deliberada. La primera visita de Elvira al pequeño departamento de Daniela en Vallejo fue tranquila, casi tentativa. El aire entre ellas estaba cargado de palabras no dichas, años de malentendidos y la tensión de los recientes trastornos. Daniela abrió la puerta y por un momento ninguna habló, intercambiando miradas medidas. La expresión de Elvira era tranquila pero firme, señalando tanto autoridad como disposición para cerrar la brecha. «Gracias por dejarme entrar», dijo Elvira suavemente, pasando el umbral con cuidado. Daniela señaló hacia la modesta sala, y Elvira tomó asiento en el borde del sofá. Observó el espacio, los muebles cuidadosamente ordenados, los pequeños toques de esfuerzo personal que Daniela había añadido, y las sutiles señales de una vida comenzando a estabilizarse bajo su propio esfuerzo.
Daniela se sentó frente a su suegra, con las manos cruzadas en su regazo. Vacilante, pero determinada. Yo... quería mostrarte que estoy intentando, admitió. Su voz baja pero firme. Sé que dependí demasiado de ti. Y no entendí lo que hacías por nosotros todos estos años. Las palabras eran titubeantes, sinceras, y llevaban el peso de una conciencia recién encontrada. Elvira escuchó sin interrumpir, dejando que la declaración se asentara entre ellas. Lo veo. Daniela, dijo Elvira finalmente, su tono medido. Reconocerlo es el primer paso, pero el entendimiento debe ir acompañado de acción, con responsabilidad consistente. Eso es lo que reconstruirá la confianza, lentamente y deliberadamente. Se recostó ligeramente, permitiendo que la gravedad de su guía subrayara su importancia sin intimidación. La conversación se desarrolló con cautela, con Elvira guiando a Daniela a través de la reflexión, en lugar de la reprimenda. Hablaron de responsabilidades, manejo financiero y la importancia de la planificación. Cada discusión basada en practicidad y respeto. Elvira dejó claro que el apoyo ahora tenía límites, que la era del respaldo financiero silencioso había terminado. Daniela aceptó esto con firmeza, entendiendo que los límites eran esenciales para preservar el respeto en ambos lados. Conforme pasaban las horas, la tensión comenzó a disminuir. Compartieron pequeñas historias sobre los niños, anécdotas de Simón y Clara que provocaron risas y una calidez compartida que había estado ausente por demasiado tiempo. El tono cambió sutilmente de confrontación a colaboración. Un reconocimiento mutuo de que, aunque el pasado no podía deshacerse, una nueva dinámica podía surgir. Elvira también reconoció los esfuerzos de Daniela, señalando la diligencia que había demostrado en las últimas semanas presupuestación. Búsqueda de empleo y resolución de problemas independiente. Veo tu progreso, dijo Elvira, una pequeña sonrisa tocando sus labios. No es perfecto, pero es consistente, y eso es lo que importa. La consistencia construye confiabilidad, y la confiabilidad fomenta el respeto. Daniela absorbió las palabras. Sintiendo una mezcla de orgullo y humildad, hicieron una pausa juntas, la habitación llena de un entendimiento silencioso. El perdón no era inmediato, ni completo, pero una base de respeto había comenzado a tomar forma. Daniela reconoció que el amor duro de Elvira no había sido crueldad, sino un mecanismo para inculcar agencia y responsabilidad. Elvira reconoció la sinceridad de Daniela y su compromiso con el cambio, permitiendo que una conexión cautelosa y templada creciera. Para cuando Elvira se fue, había un sentido de equilibrio en la habitación, frágil pero tangible. Los límites estaban definidos, las expectativas claras y el respeto mutuo establecido. La visita marcó un punto de inflexión. El amor, templado por la responsabilidad, podía coexistir con las lecciones aprendidas y las cicatrices de la traición pasada. Ambas mujeres habían comenzado a navegar una nueva relación, una construida en entendimiento, esfuerzo y el reconocimiento de que la reconciliación no requería borrar el pasado, sino honrar el crecimiento que había catalizado. Un año había pasado desde la Nochebuena que lo cambió todo. El pequeño departamento en Vallejo se había convertido en un hogar, en el sentido más verdadero, un espacio que Daniela manejaba independientemente, balanceando facturas, horarios y el ritmo de la vida diaria con una confianza que alguna vez parecía imposible. Había aprendido a navegar los contratiempos sin pánico, a priorizar responsabilidades y a asumir el control de sus decisiones. Las lecciones del último año la habían transformado, cada desafío reforzando la resiliencia, la responsabilidad y la autosuficiencia.
Simón y Clara prosperaban en este nuevo entorno. Sus rutinas estables, su seguridad asegurada. Daniela había estructurado sus vidas para incluir tanto guía como libertad, enseñándoles responsabilidad mientras protegía su infancia. Florecieron académica y emocionalmente, conscientes del equilibrio ganado con esfuerzo que su madre había cultivado. Sus risas llenaban el departamento, un marcador tangible de estabilidad y normalidad que Daniela había luchado tanto por preservar. Elvira, mientras tanto, había recuperado su propio sentido de autonomía y dignidad. Ya no era la financista silenciosa detrás de escena. Caminaba por sus días libre de la carga de habilitar a otros. El poder silencioso que había ejercido antes se había transformado en algo más profundo. Una presencia medida, una mano guía desde la distancia, y la tranquilidad de que sus sacrificios habían producido un crecimiento duradero. Ella y Daniela se comunicaban regularmente. Sus conversaciones basadas en respeto mutuo, en lugar de dependencia. Y sus límites claramente definidos. Daniela también había asegurado un empleo estable. Una posición que la desafiaba mientras respetaba su horario y responsabilidades como madre. Había aprendido a valorar su propio trabajo, a presupuestar cuidadosamente y a navegar las prácticas de la vida independiente. Cada cheque de pago, cada pequeño éxito, reforzaba su sentido de capacidad y reforzaba las lecciones que Elvira había insistido la independencia requería esfuerzo, consistencia y toma de decisiones reflexiva. Las dos mujeres se reunían ocasionalmente para tomar café. Sus intercambios una mezcla de reflexión, mentoría y conversación franca. La tensión de la traición pasada persistía débilmente, pero había sido reemplazada en gran parte por entendimiento mutuo. Habían aprendido que la confianza, una vez rota, requería acción deliberada y responsabilidad para reconstruirse, y ambas habían abrazado el esfuerzo con paciencia y humildad. Mientras Daniela acostaba a Simón y Clara una noche, se detuvo a reflexionar sobre el año pasado, las dificultades, las lecciones y la transformación gradual de sí misma, sus hijos y su relación con Elvira, la familia, alguna vez fracturada por el derecho y el malentendido. Había alcanzado un nuevo equilibrio, no perfecto pero estable, ganado a través de la resiliencia y la honestidad. Elvira, observando desde la distancia, sentía una satisfacción silenciosa. Las elecciones que había tomado difíciles, deliberadas e intransigentes, no solo habían restaurado el respeto por sí misma, sino que habían guiado a Daniela hacia una independencia genuina. Habían forjado un nuevo tipo de familia, una definida, no por suposiciones o privilegios no examinados, sino por responsabilidad, crecimiento y la reconstrucción deliberada de la confianza.